Dios les bendiga, amados hermanos, en esta nueva oportunidad que el Señor nos da. Nunca antes había tomado tan en cuenta esta verdad. Es una nueva oportunidad en la cual el Señor nos permite el reunirnos con un pequeño grupo de jóvenes y un par de diáconos que me acompañan para poder desarrollar este tema que es la conclusión de dos anteriores que tienen que ver con una palabra que el Señor trae a mi corazón y que entiendo pues el tema es tan amplio que está basado en la carta a los Hebreos en su capítulo 11 en su totalidad, un capítulo que nos presenta, como mencioné en los mensajes anteriores, pues un desafío a creer como debe de ser, ¿verdad? Con la palabra que el Señor ponía en mi corazón en el título ¿Y quién pierde? Así que rápidamente, porque el tiempo pues ahora lo tengo que calcular, porque sé que videos de más de una hora a muchos no les gusta ver, pero igual yo lo hago con todo mi corazón. Todo el que me va a ver, quiero que sepa que esto no es una obligación. Todo el que lo está escuchando en el momento que lo escuche, déjeme decirle, hermano, que yo sigo siendo el pastor de esta iglesia no porque me lo haya adjudicado de una manera personal o por decisión propia, sino porque Dios en su misericordia me permitió hasta hoy considerar que la obra no ha sido concluida, que si Cristo no ha venido, su iglesia debe continuar batallando, y qué mejor pues que analizar estos versículos, qué mejor que concientizarnos realmente de lo que está ocurriendo, de la magnitud del problema, más allá de la enfermedad, más allá de las privaciones materiales, de todo eso que aparentemente le afecta a todos, y a mí no, o a mí sí, a otros no, más allá de todo eso. Así que yo lo invito a leer allá en la carta a los Hebreos una vez más, en su capítulo 11, por supuesto, y vamos a leer del versículo 32 al 40. Hebreos 11, 32 al 40, dice así: en el nombre del Padre, del Hijo y de su Santo Espíritu. ¿Y qué más digo? Porque el tiempo me faltaría contando de Gedeón, de Barak, de Sansón, de Jefté, de David, así como de Samuel y de los profetas, que por fe conquistaron reinos, hicieron justicia, alcanzaron promesas, taparon bocas de leones, apagaron fuegos impetuosos, evitaron filo de espada, sacaron fuerzas de debilidad, se hicieron fuertes en batallas, pusieron en fuga ejércitos extranjeros. Las mujeres recibieron sus muertos mediante resurrección, mas otros fueron atormentados, no aceptando el rescate a fin de obtener mejor resurrección. Otros experimentaron vituperios y azotes, y a más de esto prisiones y cárceles. Fueron apedreados, aserrados, puestos a prueba, muertos a filo de espada, anduvieron de acá para allá, cubiertos de pieles de ovejas y de cabras, pobres, angustiados, maltratados, de los cuales el mundo no era digno, errando por los desiertos, por los montes, por las cuevas y por las cavernas de la tierra. Y todos estos, aunque alcanzaron buen testimonio mediante la fe, no recibieron lo prometido, proveyendo Dios alguna cosa mejor para nosotros, para que no fuesen ellos perfeccionados aparte de nosotros. Padre, en esta mañana, Señor amado, tú me conoces, Señor. Tu palabra lo dice. Tú
Tú sabes tanto mi condición física como mi condición espiritual. Y a ti te ha placido que pueda estar de pie en esta mañana. Señor amado, gracias por permitirme hacerlo. Gracias por consolarme con tu palabra. Gracias, Señor, porque sigue siendo tu palabra mi principal alimento. Siguen siendo tus promesas, pero completas, sin faltar nada de ellas, Señor. Sin faltar las complicaciones, sin faltar las luchas, sin faltar las pruebas, sin faltar el sufrimiento, sin faltar el dolor, sin faltar las lágrimas, Padre. Todas tus promesas, Señor, son parte de mi vida, son parte integral. Y por eso te doy gracias, Señor, porque eres mi Dios en todo momento y en toda circunstancia. Gracias porque uno de estos días, Señor, me dijiste que yo he sido honorable para ti. Y te lo agradezco, Padre, porque esto es un versículo de tu palabra, Señor amado, donde hace referencia a un pueblo que aunque fue rebelde, aunque fue indigno, tú lo hiciste digno. Yo soy parte de él, Padre, conforme a tus promesas. Por eso yo te pido, Señor, que en este momento, como siempre, respaldes, Señor, la vida de tu siervo, que mi boca sea llena de toda sabiduría, que tu Espíritu Santo me guíe hacia toda verdad y que la honra y la gloria sea al Padre, al Hijo y al Espíritu Santo. Amén y amén. Bien, amados hermanos, como ya conocemos el título del tema, ¿y quién pierde? Esta es la parte 3. Durante los 2 mensajes anteriores he tratado de advertir de una falsa fe de forma y de fondo. Estos parecen ser términos jurídicos, ¿verdad? Cuando pues un abogado presenta una defensa, hace ver que su defendido, que su representado está siendo acusado y que en su argumento él presenta deficiencias de aquella denuncia, que tienen problemas, es decir, que la acusación tiene problemas de forma y de fondo. Es decir, cuando hablamos de forma, hablamos porque hablamos de algo que no coincide con el modelo que se pretende sustentar. Y cuando hablamos de fondo, hablamos del propósito, de la intención. Y por eso explico esto, amados hermanos, porque hace unas semanas atrás, para ser más exacto, ya casi 3 semanas, Dios traía esta palabra a mi corazón y me hacía pensar en la vida de estos personajes, en lo que puede o no puede llamársele fe. En los mensajes, uno de los mensajes anteriores, en el primero, para ser más específico, yo me tomé el tiempo para explicar que la fe es algo que se construye, no es algo que se hereda, no es algo que se traslada de padres a hijos. Es lo que la palabra del Señor nos dice, es una construcción que es una edificación, es pues más que un sentimiento, es una experiencia con un Dios que se revela en nuestra vida, y que esa revelación, esa participación activa de Dios en nuestra vida va generando, va produciendo en nosotros pues ese concepto que genera en nosotros la confianza en un Dios que es, como su palabra lo dice, no como pudiéramos presentarlo eventualmente. Y por eso es que me toca el corazón esta palabra, porque de verdad vivimos tiempos en que no vamos a poder sobresalir, no vamos a poder sobrevivir, y digo espiritualmente, a menos que nosotros realmente estemos apegados a la fe verdadera, no a una fe heredada, repito, no a una fe vendida, regalada, infiltrada, sino a una fe que es producto de mis experiencias personales con Dios, y que para ello Dios dedica todo un capítulo en el que expone de una manera especial la vida de aquellos hombres que, como dije en el segundo mensaje, pues tuvieron que aferrarse a las promesas del Señor, tuvieron que creer
que en medio de las situaciones que estaban viviendo, Dios está presente y Dios tiene objetivos y propósitos aún en la muerte física misma. Porque el tema que estamos tratando en su parte final, no piense que es solo por cumplir. Esta es la parte más importante, esta es la parte más delicada, porque realmente deja en evidencia una parte de la vida de un cristiano que muchos ni siquiera la han pensado, mucho menos considerado. Esto puede resultar para muchos cristianos, especialmente de la roca inconmovible, ¿verdad?, en una expresión muy común en el ser humano. ¿Y esto de dónde salió? Esto salió del aire, esto no me lo esperaba, yo pensé que no era así. Pues van a haber muchas expresiones, porque cuando hemos leído la palabra muchas veces no nos dedicamos a ver estas verdades donde Dios dice, y a eso también le tienes que llamar fe, y en eso también tienes que reposar, y en medio de eso también me tienes que llamar Señor y Dios, y en medio y en lo peor de lo que te pudiera pasar, todavía espero que me digas que me amas. Amén. Entonces, es importante hacer una evaluación, ¿sí? Los que están aquí hagan una evaluación, un examen a profundidad, como dije al principio, sobre nuestra fe, sobre a lo que nos podríamos enfrentar. Aunque hayan miles de predicadores diciendo que esto va a pasar, yo no estoy en desacuerdo en que no va a pasar. Esto va a pasar de una u otra forma. El problema es que cuando pase, ¿cómo vamos a quedar si pasa? Si pasa para muerte, ¿a dónde vamos a ir a dar? Y si pasa para vida, ¿en qué fe vamos a continuar? O sea, no es tan sencillo como parece. Bien, repito, es importante, amado hermano que me estás viendo, hacer una evaluación a conciencia. Es decir, apelamos a la capacidad que todos tenemos. La semana pasada, cuando exponía, hablaba de unos versículos allá en la carta del apóstol Pablo a los Romanos, donde Dios a través de Pablo asegura que el hombre debe de creer que le hay por las cosas hechas. Según nuestro Dios, al que alguna vez adoramos y glorificamos en este lugar, o en tu casa, o donde tú lo hayas hecho, ese mismo Dios demanda de nosotros asegurar que no solo Él existe, sino que vive en nosotros por lo que Él ha dejado, en especial su palabra, para que nosotros confiemos en Él. Porque esta es más que una escritura, es vida. O sea, es la vida de cualquiera. O sea, si alguien viene, por ejemplo, y me dice, pastor, fíjese que un hermano está pasando tal y tal cosa, ¿usted cree que eso es de Dios? Bueno, claro que lo es. Dios no está fuera de la vida de ninguno de sus hijos. Obviamente podría estar siendo pasado por un juicio, por una prueba. Está lidiando con una batalla emocional, sentimental, física, lo que sea. Pero jamás me voy a atrever a decir que Dios no tiene nada que ver en eso. Y esa es parte de la fe. Ahora, usted dirá, pero yo nunca he dicho que Dios no tiene nada que ver conmigo. A veces no lo decimos, lo demostramos. Alabado sea el nombre del Señor. Bien, entonces, repito, es importante hacer una evaluación a conciencia. Dios apela a nuestra capacidad de raciocinio. A conciencia. Una evaluación donde diga, ¿cómo estoy? ¿Verdad? Porque realmente la forma en la que estamos enfrentando los desafíos de las circunstancias actuales deben dejar un mensaje claro en nosotros. Por ejemplo, ¿te parece que la iglesia luce como una iglesia victoriosa en estos momentos? ¿Te parece? A los que están aquí les pregunto, a los que están allá viéndolo, ¿te parece que estás en victoria? ¿Te parece que estás representando al Señor de la gloria, al Señor Todopoderoso, como lo que es? ¿Te parece que en tu vida se reflejan aquellas palabras del apóstol Pablo, donde dice, yo no siento ni una pizca de vergüenza por este evangelio que luce y lucirá absurdo, tonto,
desconcertante o como lo quieras llamar, para los que se pierden. Porque lo dijo en otro verso de Romanos: la palabra de la cruz es locura, pero ¿para quién? Para los que se pierden. Entonces, hago la pregunta: ¿te parece que la iglesia en estos momentos luce en victoria? ¿Te parece que la iglesia es lo que es? ¿Lo que la Biblia del Señor dice? Esto es lo que realmente me preocupa, porque estamos perdiendo. No solo ya habíamos perdido, no solo nunca fuimos capaces, como se lo recomendó el Señor a usted y a mí a través de cualquiera de los hermanos que predicamos en algún momento hace semanas, meses o años atrás, en este mismo lugar donde Dios nos decía, mi amado hermano, que defendiéramos la sana doctrina, que peleáramos porque el Evangelio fuera lo que es. No que nos agarráramos a trompadas con nadie afuera, pero que sí le dijéramos: no, eso no es bíblico, eso no es lo que es de Dios. No me venga con vanas y huecas filosofías, como le dijo Pablo pues a Timoteo. Mira, cuídate de esas filosofías que te pretenden cambiar el concepto de lo que es realmente Dios. Entonces la pregunta no la puede evadir nadie. ¿Cómo luce la iglesia ahorita? ¿Cómo lucimos ahorita? ¿Cómo lucimos? Si alguien pasa por ahí y es cristiano, va a decir una de dos cosas: qué atrevidos, saben que está prohibido. ¿Sí? Y si pasa un mundano, dice: qué abusivos, no respetan la ley. Pero ¿cómo lucimos delante de Dios? ¿Qué crees tú que piensa Dios cuando recibiste el mensaje? Mañana hay una actividad en la iglesia, los jóvenes de tal grupo se tienen que reunir a orar y el pastor va a estar compartiendo ahí una palabra y va a estar con ustedes un par de diáconos también. ¿Qué crees que Dios piensa cuando tú reaccionaste? ¿Qué crees tú que representamos delante de Dios en este momento? ¿Desobedientes a quién? A los hombres, sí, pero obedientes a Dios. Y eso es lo que queremos. A eso vamos. Yo no sé qué va a pasar conmigo. No sé si me muero físicamente antes que logre hacerle llegar a las autoridades de nuestro país que no son ellas las que nos llamaron a servirle a Dios, que a mí no me importan ni me interesan los protocolos de salud. Mi Dios sigue siendo el Dios sanador. Amén. Y cuando Él decide que la vida va a terminar, termina de la manera que Él quiera, sin que eso lo haga incomodar. Yo sé que en este momento hay cristianos que están muriendo ahora mismo, en el mismo Parque de la Industria, en el peor hospital, en las peores condiciones. Y ¿sabes algo? Dios no se ruboriza con eso. Él no queda avergonzado con eso. Aunque cualquiera de los familiares de los que hoy estén pasando la presencia del Señor se sienta triste y avergonzado y molesto y aún pase semanas o meses sin entenderlo o nunca lo llegue a entender, Dios ha cumplido su palabra y eso es todo. Y ese es el propósito de estos mensajes, de que ¿quién pierde? Porque aunque no lo creas, amado hermano, al final esto es de pérdida y ganancia. Tal vez así pues el Señor nos logra llamar la atención y dice: tú estás perdiendo. Porque a nadie le gusta perder. A nadie le gusta perder ni dinero, ni la amistad, ni el trabajo, y menos el amor, ¿va? A nadie le gusta perder. A nadie. Y por eso Dios dice: ¿y quién pierde? Porque como luces podrías estar en victoria o podrías estar derrotado. Como luces y como luce mi iglesia puede estar perdiendo. Y ojo que más adelante si el Señor quiere hacer hincapié en un poquito de la historia de la iglesia. Cuando la iglesia perdió todo lo que era. Pero de momento continuamos con estos pequeños encabezados. Dice: es imprescindible para los nacidos de nuevo. Identifícate, hermano. Si tienes a alguien por ahí a tu lado, dile: eres nacido de nuevo.
para los nacidos de nuevo, para los justos, para los santos, para la prometida de Cristo. ¿Sí? Es imprescindible alinearse al modelo de fe que trasciende las edades y que sorprende al corazón más confiado en la vida mundanal. ¿Con qué te identificas? ¿Eres la prometida de Cristo? ¿Luces como tal? ¿Andas en esos arrebatos? Quizá algunos de los jóvenes que están aquí no han pasado por esa experiencia, o tal vez quizá hayan acompañado a alguna jovencita que se va a casar y pues llegó el día de ir a ver el vestido y lo elige según sus valores y lo elige según cómo se siente, y empieza a ver, porque entre blancos hay unos más blancos, ¿verdad? Pero dejémoslo ahí. ¿Cómo te sientes? ¿Con qué te identificas? Yo quisiera que los que pudieran ver, que no son de la iglesia, o los que son aún, ¿cómo te sientes? ¿Con qué te identifica? ¿Eres de los santos? ¿Eres de los nacidos de nuevo? Y no lo tomes tan a la ligera. Muchos dicen, yo he sido lavado con la sangre de Cristo, pero sigues con mugre del mundo. Hermanos, la ciencia misma dice que esta tierra está en problemas. La tierra está convulsionando. Todos los días hay un terremoto en algún lugar de la tierra. Todos los días hay una señal de lo que la palabra del Señor ha dicho, que son los dolores de parto, que son los principios de dolores. Todos los días hay algo que debería de inspirar a la iglesia para manifestar con su presencia en los templos, en la casa del Señor y donde sea, como dicen vulgarmente, sacar pecho y decir, yo soy hijo de Dios y estoy creyendo a detalle lo que la palabra del Señor nos dice. Así que te quede claro, es imprescindible. Esto no es como que si quiero me tomo el café con leche o solo la leche sin el café. Esto no tiene espacio para elección, porque se es o no es. Amén. Entonces, repito, es imprescindible para los nacidos de nuevo, los justos, para los santos, para la prometida de Cristo, alinearse al modelo de fe que ha trascendido las edades. Lo que aquí leemos en estos versículos que posteriormente vamos a considerar ocurrió casi 2000 años atrás. Pero ese modelo de fe sigue vigente. Y más que vigente, es el único. ¿Cómo me ha dolido el corazón cuando yo he escuchado a algún predicador decir que la iglesia debió de haberse modernizado, que la iglesia debe de cambiar, que la iglesia tiene que ser cambiante con los tiempos? ¿Quién dice eso? Y no me estoy refiriendo a que obviamente yo no me he visto como se vestían en la época de Cristóbal Colón. No me refiero a que obviamente pues en el tiempo que habían unas plagas de piojos y tenían que solucionar el problema rapándose la cabeza tanto mujeres como hombres y se ponían una peluca. No me refiero a eso. Me refiero a la representación digna de un cristiano que está ni más ni menos que proyectando la gracia, el poder, la misericordia y la sabiduría del Dios al que adoramos, que está representando a un Dios que, como dije en uno de los mensajes anteriores, creo que fue el primero, dice Eclesiastés que donde hay uno alto, hay otro más alto, y sobre estos, uno que es más alto que todos. Dios dice, te entiendo que tu jefe te ponga normas, pero llegará el momento en el que tú le digas, mire, usted me manda a mí, pero usted lo manda a mi Dios. Al gobierno mismo. Ahora le digo, señor Yamatei, ¿sabe algo? A usted lo puso el pueblo, pero hay uno que lo puede quitar de tajo. Al que yo le estoy pidiendo que usted o entiende que Guatemala no debe de representar a Cristo solo en números, sino en poder y sabiduría.
Guatemala no debe de ser solo representada en el país como la eterna primavera. A mí no me interesa la eterna primavera, a mí me interesa la eternidad en Cristo. Porque eso de eterna primavera ya no se lo cree nadie. En Guatemala hay más que corredores secos, patios secos. Y donde llueve bastante es para desastre, no para bendición. Lo cual me deja bien claro que esta palabra se continúa cumpliendo y se va a cumplir hasta la última jota. Entonces, es imprescindible, que te quede claro, imprescindible significa que no tienes opción. Esto no es opcional, esto no es si me gusta, si me parece. Bueno, Jesucristo advirtió que las tormentas vendrían y lo que está ocurriendo es más que una tormenta. Y más para la iglesia, porque lo he dicho en otros mensajes, lo único bueno que hay en esta tierra es la prometida de Cristo. Lo único que a Dios le interesa son aquellos con los que se va a desposar en las bodas del Cordero. Lo demás, el trono más hermoso, la casa más hermosa, la hacienda más hermosa, los vehículos más hermosos, los más valiosos, los más caros, Dios no se va a llevar pero ni una llanta para arriba. ¿Por qué habría de hacerlo? Nos quiere a nosotros, pero como Él dice que debemos estar, no es opcional. Los 40 versículos de este capítulo 11 de Hebreo definen, atención, definen a plenitud y a propósito. Oiga, esas palabras no son mías, son del Señor. A plenitud, es decir, aquí hay, como dicen los patojos, no te lo terminas. Eres glotón, sí, pero no te lo terminas. Estos 40 versículos del capítulo 11 del libro o la carta a los Hebreos definen a plenitud y a propósito. Es decir, obsérvalos, míralos por arriba, por abajo, por donde quieras. Este es el modelo de fe, no hay otro. Por la fe, un Moisés que creció en el palacio de Faraón, rodeado de oro, ¿sí? Rodeado de todo lo que material y terrenalmente se considera como lo mejor. Un día sintió el peso de la fe en su corazón. Un día las palabras que su madre implantó en su corazón empezaron a generar, a producir ese celo por su pueblo. Hasta que dice estos mismos versículos, prefirió, para ser más claro, el 24 dice, por la fe Moisés, hecho ya grande, rehusó llamarse hijo de la hija de Faraón. ¿Cuántos cristianos no quisieran ser hijos de Yamatei ahorita? ¿No? Porque él sí tiene licencia para ir y venir a donde quiera y salir el día que quiera. Pero los hijos de Dios preferimos seguir siendo hijos de Dios y no hijos de ningún faraón. Preferimos, lo prefieres, tú que me estás viendo ahí. Aleluya. Entonces, repito, en estos 40 versículos se definen a plenitud y a propósito. ¿Por qué a propósito? Porque es el propósito. Es lo que Dios quiere para nosotros. Es que Dios no tiene otras cosas. La vida no es como este mundo la plantea. No va a tener un final como tú lo crees, incluso digno, porque aquí vamos a pasar arrastrando nuestra dignidad. Digo, la dignidad carnal, por supuesto, porque muchos cristianos sí que tienen dignidad carnal, ¿verdad? No, yo soy ingeniero, yo soy abogado, yo soy médico. Un día de estos visité a un médico y me dijo, fíjese que yo soy cristiano también. Y hay un hermano que Dios lo usa en la profecía, me dijo que Dios le había mostrado que a mi casa no iba a llegar el coronavirus. Pero sabe, me dice, yo desde que voy entrando a mi casa me voy desnudando y me voy poniendo la ropa en una bolsa y digo yo, y seguro que el coronavirus es más grande que Dios.
Ah, pastor, seguro usted no se lava las manos. Me las lavo, pero no con esa euforia que he visto a otros. Medio minuto restregándose las uñas. Ojalá si nos restregáramos el corazón delante del Señor. Porque no sé si ya te lo compartí, esa palabra que Dios me dijo un día: yo no recibo humildes, recibo humillados. Alabado sea el nombre del Señor. La pregunta que a mi alma dispuso el Señor es la que me ha ocupado en este tema. ¿Y quién pierde? Pues si te atreves a leer de todo corazón, con toda tu alma y con todas tus fuerzas estos 40 versículos, ya debes de estar en uno de los dos lugares en los que o pierdes o ganas. ¿Cómo te sientes? ¿Eres perdedor o eres ganador? ¿Cómo te sientes con esta situación a la luz de estos versículos? Porque ¿cómo se sentía Moisés en el desierto? Su primera noche en el desierto. ¿Cómo se sentía? Pues yo pienso que estaba arrepentido. No, si hubiera estado arrepentido hubiera regresado. Pero entonces quiere decir que fue como tomarse un vaso de leche, un licuado, de una malteada, como dicen por ahí. No, tampoco. Tampoco, porque él era de carne, igual que tú, igual que yo. Pero había algo en él que no lo dejaba. Había una conversión genuina, y esa es la diferencia. Por eso es que tanto cristiano claudica hoy en día, porque su conversión no fue genuina, sino por promesas de hombres. Porque nunca sus pastores se atrevieron a decir que en esta vida en Cristo se sufre, y a veces se paga con la vida misma, y a veces la muerte no es como quisiéramos. Pero tal vez alguna vez leyeron Eclesiastés, donde dice que a donde va el cuerpo de la bestia, del animal, ahí va el del hombre. Pero es que Dios no engañó a nadie. Del polvo eres y en polvo te convertirás. ¿Pero quién? Pues el cuerpo, el alma no. Leen una parte pero la otra no. Leen que vamos para una tumba vacía, por supuesto nosotros la vamos a llenar. Vamos para un lugar oscuro. No, pero es que eso es el cuerpo, el alma no. Y cuando le apuntamos más al cuerpo que al alma, entonces es que estamos perdiendo. Bien, entonces, a estas alturas de la vida en Cristo, no está de más preguntarnos: ¿vivimos en la carne o en el espíritu? Porque los frutos se están viendo. Alabo a mi Señor, y que me critique el que quiera y que me diga lo que quiera. Hace años que yo denuncié esa falsa fe que vivían muchas denominaciones, desde las mega iglesias hasta pastores que no tenían llamado, que no fueron invitados por el Señor a dejarse trabajar en su corazón para amar a alguien que no tiene una gota de su sangre. Digo, del pastor. Hace tiempos que yo denuncié el futuro fracaso. Hace tiempos que yo denuncié la comercialización del evangelio. Gloria a Dios. Puedes estar seguro, mi hermano, que no te estoy pidiendo nada. Mírame ahí. El día que te llegue a visitar, me voy a amarrar las manos. Me las voy a poner atrás para que no pienses que voy con la mano por delante para decirte que te acuerdes de mí con tu dinero. El que me llamó me ha sostenido hasta hoy y lo va a seguir haciendo. Pero me es impuesta necesidad, como compartía con los jóvenes al principio. Siento un fuego por dentro. Me he enfermado por esta obra, pero no me importa. Porque estos versículos, los que vamos a leer, si te atreves a seguir viendo el video, estos versículos me respaldan. Estos versículos me dicen que no soy exagerado, que no soy legalista. Estos versículos me dicen que este es el modelo de fe, que no hay otro. Aleluya. Alabado sea el nombre del Señor. Entonces, a estas alturas de la vida, en Cristo no está de más preguntarnos: ¿qué cosechaste, joven dama que me estás viendo? ¿Qué cosechaste? Tengo noticias y he visto niñas en pantalón ya.
Tengo noticias de jovencitas que ya se cortaron el cabello, que ya están usando pintura. De esta congregación. Ahora sabes para qué sembraste. Porque Gálatas 6:8 dice claramente que el que siembra para la carne, de su carne cosechará corrupción. Si cuando te fuiste a comprar la falda, jovencita, el pantalón, jovencito, la camisa, no te fijaste tanto en si le agrada a Dios, sino en que le agrade a los que te van a ver, estás sembrando para la carne. Si alguna vez cruzaste esa puerta, dama, caballero, tú que me estás viendo, y pensaste en venir a ocupar un lugar para pasar la lista, que tanto Dios lo denunció, miren, no seamos nominales, no venga para pasar lista, no venga al culto solo los caballeros, no venga al culto solo las damas, no venga por cumplir, no le lance al tesorero de su debida sociedad, no le lance el dinero, no le diga que aquí se compran los privilegios. Pero ahora lo estarás cosechando y todavía te falta, apenas estás viendo los primeros frutos de lo que sembraste. Oh sí, pero vamos a la parte que nos interesa, al menos a mí. Pero el que siembra para el Espíritu cosechará vida eterna. Vida eterna. ¿Tú te crees que cualquiera puede decir con toda serenidad, nos vemos en el cielo? ¿Cuántos de los que están aquí pueden invitar al que está a su lado y decirle, mira, si mañana nos vemos en el cielo? ¿Cuántos de los que están aquí dicen, mira, si me enfermo, no te preocupes en ir a verme, porque si a Dios no le place contagiarte, no va a ocurrir? ¿Cuántos de los que me están viendo pueden decir lo mismo? Yo sé que algunos estarán diciendo también, el pastor no me ha venido a ver porque le contaron que yo tuve de eso. No me has invitado. Al contrario, te lo has callado porque tienes miedo a perder tu trabajo o que te pongan en cuarentena. Mírame bien, ahí me estás viendo. No es por el problema con el pastor, es el problema con tu seguridad económica. Pero te lo repito, todo aquel que quiere salvar su vida la perderá, pero el que por el Señor la perdamos, la hallaremos. Pregúntate a ti mismo, ahí en la soledad, si es que ya te dijo tu esposa, tu esposo, que no me mires, que no te ensucie la cabeza. Me lo dijo el Señor. Hay quienes ya piensan lo mismo. No mires los videos del pastor porque te va a volver a capturar, ya nos libramos de él. De mí te libras con menos de lo que piensas. Apaga el video, haz lo que quieras, pero del Dios que algún día le prometiste algo y jamás se lo cumpliste, se lo vas a cumplir de una u otra forma. Aleluya. Entonces, nunca antes se ha demostrado tanta indolencia, atención e indiferencia a la demanda de un Dios que merece ser representado como lo que es. A mí me termina dando risa porque yo he oído de predicadores que hablan de con qué delicadeza explican, oiga, con qué detalles explican los atributos únicos de Dios, ¿verdad? La omnipotencia, la omnisciencia y la omnipresencia, pero a la hora de vivir hoy parece que Dios no aparece por ningún lado y que Dios no tiene poder para nada. Gloria a Dios. Entonces, Dios es el Dios todopoderoso. Y como dijo Pablo, todo lo puedo en Cristo que me fortalece. ¿De qué está hablando Pablo? Esta carta probablemente no se había escrito. Probablemente Pablo no tenía este material que nosotros tenemos, esta herramienta, este alimento, llámelo de la manera que lo llame. La palabra del Señor es útil. Y Pablo no tenía esta herramienta poderosa. Pero él dice, de pronto he descubierto que ya no hay cosas imposibles para mí.
Ojo con eso, porque eso no lo puso Dios en mi corazón para traerlo por llenar un espacio en el tiempo. Ojo con eso. Cuando Pablo está diciendo, ¿saben algo? De pronto descubrí que yo todo lo puedo en Cristo que me fortalece. Y las mentes más morbosas dirán, pero igual a Pablo lo mataron, sí, pero no murió chillando como muchos de los que quizá me están viendo. No murió refunfuñando. No identificó la decisión de Dios como una aberración de Dios, como una equivocación, como un fallo del Dios perfecto. Más bien se identificó a sí mismo como lo que Jesús dijo de sí mismo: como cordero fue llevado al matadero. Y no hablo más porque enmudeció. Y así se comunica Pablo con Timoteo. Le dice, ¿sabes algo? Yo estoy para ser sacrificado. No es que te van a matar, no. Lo mío no es un asesinato, lo mío es un sacrificio. Aleluya. Lo mío no se trata de una muerte indigna como me lo quiere hacer este mundo. Así te paga tu Dios, así te recompensa, porque lo estás pensando. Yo daba mi diezmo y ahora me está faltando. No se lo diste a Dios, me lo diste a mí tal vez. Es que yo fui colaborador y miren lo que me pasa ahora. ¿Por qué no se enfermó fulano? Eres egoísta, con eso lo dices todo. Estás cosechando, pero estás en problemas porque no entiendes que la fe genuina, que la fe poderosa es como la que Pablo manifestó, como todo. Oye, yo sé que quizá no te quieras parecer a ninguno de ellos. Sí, ahora hay ministerios, o más bien dicho, misterios, que superaron todas las expectativas, ¿verdad? Había un concurso, había una competencia hace algunos años atrás de los predicadores de las mega iglesias a ver quién tenía el mejor avión, no el mejor carro. Y con todo nunca se pudieron montar en uno de los que se montó Elías. Aleluya, amén. Pero sí se van a montar en el vehículo que va al infierno. Porque si no se arrepienten igual. Los fariseos, usted sabe que eran muy espirituales como muchos cristianos de la Roca y de otros lados. Se creían espirituales. Y un día llegaron con una queja absurda delante del Señor. Le dijeron, Señor, ¿y por qué aquellos galileos murieron de una forma indigna, cayéndole la torre encima y los mató? Y entonces viene Jesús y les dice, convertidos, arrepentidos, porque si no, igual pereceréis. No se ocupen de que si aquello fue justo o injusto. Eso ya pasó. Y si algo tienen que aprender es ¿qué? El que piense estar firme, que mira que no caiga, peor en este tiempo. Dígale a su hermano que está al lado por ahí cerca, está liso. Más que coronavirus, hay aceite en el suelo. Hay grasa, está liso. El ambiente está liso, está resbaladizo, espiritualmente hablando. Aleluya. Entonces, es cuestión de fe, porque como leímos anteriormente, sin fe es imposible agradar a Dios. Oiga, quiero enfatizar las aspiraciones de todo cristiano ganador. En Lucas 20:34, quiero ver si tú te identificas con esto. Oiga, dice Lucas 20:34 y 35. Entonces respondió Jesús y les dijo, los hijos de este siglo se casan y se dan en casamiento. Mas, atención, mas a los que fueren tenidos por dignos de alcanzar aquel siglo y la resurrección de entre los muertos, ni se casan ni se dan en casamiento. ¿Cuál es tu aspiración? ¿A qué aspiras? Es decir, ¿a qué le apuntas? ¿Cuál es tu objetivo? ¿Cuál es la razón de tu fe o lo fue? ¿Sigues igual como cuando dejaste de venir a este recinto? ¿No ha menguado tu fe en Cristo? Tu proceder, tus acciones. ¿No han desmejorado? ¿No te tienen en vergüenza?
no te tienen en la miseria espiritual. ¿Has crecido? Gloria a Dios. ¿Has crecido? ¿O te quedan dudas que al apóstol Juan Dios le hubiera dictado el Apocalipsis si estando preso en la isla de Patmos se hubiera estado quejando como muchos de nosotros de su santa y poderosa voluntad? No estamos recibiendo información adecuada y correcta porque simple y sencillamente nuestras aspiraciones son otras. Yo quiero ser hallado digno de pasar a ese siglo, a ese tiempo en el que no habrá muerte, en el que los principales intereses jóvenes no serán casarse, en que habrá algo más bonito que amanecer con alguien al lado y averiguar si estamos dispuestos a cumplir con nuestras obligaciones o no. Habrá algo más lindo que eso. Habrá algo más hermoso que el amor de los hombres o las mujeres, porque eso fue lo que David dijo respecto a su relación con Jonatán. Sí, porque tú no te imaginas qué cantidad de jóvenes, varones o de hombres viven para el amor eros. Pero hay un amor que supera todas esas aspiraciones, y es el amor de Dios, en el cual dice su palabra no hay ni sombra de variación. Bien, entonces, repito, quiero enfatizar, dije, las aspiraciones de todo cristiano, porque al parecer todos los más reconocidos líderes cristianos en el mundo no tienen esta aspiración, porque dejan ver con sus mensajes, dejan ver con su actuación y su conducta que no están dispuestos a abandonar esta tierra, que no están dispuestos a confesar al Señor Jesús como lo describe la palabra del Señor. Él es Señor y Dios de mi vida. Él es lo más grande que tengo, Él es lo más sagrado, es lo más útil, es lo más especial en mi vida, y por tanto es así, lo tengo aquí, lo tendré en la eternidad. Bien, la fe auténtica, atención, e incorruptible solo puede emerger, solo puede salir, solo se puede producir de decisiones radicales que conducen a una confrontación directa con el enemigo de nuestra alma. Y atención, porque esto no ha terminado. Está siendo confrontado. Tú que me ves aquí, está siendo confrontado. Porque el evangelio de verdad, el evangelio bíblico es confrontativo. ¿Sí? Si no hay momentos en los que tienes que poner por delante a nuestro Señor Jesucristo, a la fe en Él y la manera en la que Él lo demanda, entonces no estás siendo confrontado, caballero, dama, joven. Tengo noticias que hay hogares donde ya los cultos no se están haciendo. Aquellos momentos en los que te sentías cómodo en casa porque podías escuchar la palabra sentado en tu cama, y si te cansabas solo te recostabas y ahí se terminó el culto. Pero ahora ni eso. Ahora ni eso. Tal vez así te des cuenta de la importancia de estar en este lugar. Porque aunque sea por vergüenza o por lo que sea, aquí te comportabas. Entonces, repito, estos son aspectos que Dios pone en mi corazón. La fe auténtica, la fe incorruptible, la que no está sujeta a cambios emocionales, a cambios estructurales en nuestra situación económica o física o familiar, porque muchos cambian cuando eso ocurre, dejan de amar a Dios, dejan de obedecer a Dios. Alguien que me está viendo ahorita sabe que su hijo le dijo: papá, no quiero culto hoy, ¿por qué no hacemos otra cosa? Y ya le diste gusto porque tú también lo quieres. Eso es lo que lo lograron hacer por un tiempo. Hay quienes no lo han hecho porque piensan que con haber leído la Biblia una vez en todo lo que fueron cristianos es suficiente. Esta Biblia no es solo para leerla, es para vivirla. Porque o la vives o la desvives. Cuando la vives eres victorioso, y cuando dejas de vivirla estás en problemas.
Bien, entonces, la fe auténtica e incorruptible solo puede emerger de decisiones radicales que producen una confrontación directa con el enemigo de nuestra alma, con nuestra carne y con el mundo. Esa es la fe verdadera. Porque todos los personajes que aquí se citan, desde el verso 34 al 40, nos dejan clara nuestra posición. ¿Estamos en pérdida o estamos en ganancias? Y te los voy a leer porque no queda tiempo para analizarlos. Pero dice, alabado sea el nombre del Señor, que esta fe conquista reinos. La Alianza Evangélica no ha podido conquistar, pero ni siquiera las ideas del Congreso. Te dije que íbamos a hablar de pérdidas. La historia tanto secular como cristiana, registra un evento trascendental en la iglesia relativamente primitiva, pero habían pasado ya 300 años desde que Cristo, o igual desde que se dio el avivamiento en el pórtico de Salomón, donde estaban reunidos los 120, entre ellos Pedro, y hubo un derramamiento del Espíritu Santo. Tú conoces el resto del relato bíblico. Pues desde allí empezó la iglesia a ganar terreno, a ganar terreno, a ganar terreno, a ganar terreno, a cumplirse lo que el Señor había dicho. Pero también se había extendido tanto que el control, por una u otra razón, de las iglesias, los hombres, más de algunos se coló en el ministerio, más de algunos fue, como dice la parábola del trigo y la cizaña, que el enemigo vino y sembró la semilla de cizaña. Pero hacia el año 300 y algo de nuestra era, un emperador llamado Constantino se dio cuenta que el único recurso que tenía para seguir funcionando como emperador era el pueblo evangélico cristiano de aquella época, que tenían ciertas particularidades, que tenían cierta gracia, que tenían cierto poder, que tenían cierta sabiduría. Y qué mejor que tener la crema innata de lo mejor a su alrededor. Entonces se inventó este tipo llamado Constantino. Se inventó que él había visto una cruz en el cielo que decía: bajo este símbolo vencerás. Y los cristianos como los de hoy se lo creyeron. ¿A cuántos puso ya materia a orar y ayunar para nada? Para nada. A ver quién se atreve a decirle: mira, oramos, ayunamos y no resultó nada. Claro que no va a resultar nada si primero no es la voluntad de Dios y segundo no es Él el que debe darnos órdenes. Y así concluyo con esa parte de la historia. La iglesia fue contaminada porque los cristianos ilusos, porque aquellos que ya se habían mundanalizado, fueron accesibles a la propuesta del gobernante, como lo somos hoy en día, de una manera tan sencilla. Te vas a la cárcel si abre la iglesia, te vas a la cárcel porque es delito. Que lo sepa Yamatei, aquí no se ha contagiado nadie. Si alguno de la Roca se ha contagiado, lo han contagiado en los servicios esenciales. Pero aquí no, porque para mí este lugar sigue siendo de sanidad. Para mí este lugar sigue siendo de bendición y donde Dios derrama vida eterna, y no es otra cosa que no sea eso. Nadie lo va a sacar de mi corazón, nadie lo va a sacar de mi mente, porque yo lo creo como lo creyeron estos personajes, de los cuales dice que fueron capaces, que por la fe conquistaron reinos, hicieron justicia, aleluya, alcanzaron promesas, taparon boca de leones. Nosotros no podemos tapar la boca, pero de ningún hablantín como nuestro señor presidente. No le podemos tapar la boca, no podemos llegar y decirle: mire, hagamos un trato como el que hizo Daniel, ¿verdad? Por 10 días vamos a comer la comida nuestra, y si nuestra salud no es mejor que la de los demás aquí, pues entonces usted ganó. La Alianza
Alianza Evangélica se dio por perdedora desde un principio, porque son una bola de miedosos, porque son una bola de aprovechados, porque eres caro por la sal que te comes si me estás oyendo, porque no eres llamado, te atribuiste un llamado, te crees teólogo, pero al Dios verdadero no lo conoces. Si me llegaras a ver, y el que me lo ve, mándeselo por lo que sea. De todos modos ya no están prohibidas las redes sociales porque ya no te puedo poner disciplina. Esa es la verdad. ¿Dónde queda este evangelio que vivieron aquellos hombres? Apagaron fuegos impetuosos, evitaron filo de espada. ¿Cómo lo evitaron? Huyendo, sometiéndose, obedeciendo. Los cobardes no heredarán el reino de los cielos. Sacaron fuerzas de debilidad. Esa es la fe. Pero muchos se conforman. No, ya no puedo. Es que ya no puedo más. Sí, nunca pudiste. Esto se termina hasta que se termine, amado hermano, amigo que me estarás viendo. Se termina hasta que se termine. Pero oye esto. Pusieron en fuga ejércitos extranjeros por la fe. Porque le creyeron a un Dios al cual previamente consultaron. ¿Qué hacemos?, dijo David. Los ataco, los persigo. Ezequías llegó con la carta delante de Dios y le dijo: mira, el rey de Asiria me está provocando. Mira lo que dice. Dice que tú no eres Dios. Dice que yo estoy confiando en algo que no me va a defender. Señor, ¿qué hago? Mira, yo creo en ti. Yo estoy confiando en ti. El presidente dice que si abrimos aquí nos vamos a contagiar. ¿Qué hago? Mire el edicto de Yamatei. Míralo, Señor. Eso es lo que tenemos que hacer. Decirle: Señor, mira, agarre el semáforo, hermano, y dígale: Señor, mira lo que dice este tonto. Yo no sé cuál es el país del mundo donde hay más cristianos evangélicos, si es que hay. Pero nos ponen como ejemplo ciudades como Los Ángeles, ciudades como muchas ciudades de Estados Unidos, en Colombia. Mire, reabrieron la economía, reabrieron los templos y se contagiaron un montón. Digámosle a Dios: Señor, respáldanos, porque mientras tú aparezcas en las nubes, queremos seguirte adorando como tu palabra lo ha establecido, como lo hemos hecho desde siempre. Porque si no, estamos perdiendo. Y aunque pase lo que pase, oiga, esto que le ocurrió a estas personas le ocurrió porque creyeron en Dios. Si no les hubiera ocurrido. Présteme un ratito de su atención y si quiere corta el video a medio. No me importa, yo lo hago para el Señor. No vine a lucirme, no vengo a ganar ranking, no vengo a ganar nada, no me importa. Toda vez yo predique la verdad, toda vez tú estés enterado que Dios te avisó, te vas a recordar de esto. Tú que me estás viendo, te vas a acordar de esto. El día difícil, el día duro, el día del Señor, estas palabras van a retener en tus oídos. Las mujeres recibieron sus muertos mediante resurrección, oiga. ¿Sabe cómo es eso? Como a una mujer que se le esté muriendo su esposo en estos días, y ella piensa: ¿quién me va a mantener? Y Dios le diga: lo vas a ver en la resurrección. Y ella lo recibe. Ella no deje creerle a Dios. Ella no ve a Dios como un Dios injusto porque le está pasando lo que nunca le dijeron. Pero aquí te lo decimos: nunca veas a Dios injusto, aunque el diablo te lo ponga por injusto. Porque la fe auténtica, como dije anteriormente, es la que emerge de decisiones radicales. Oiga esto. Otros experimentaron vituperios y azotes, y llamad de esto prisiones y cárceles. Hoy ningún pastor quiere ir a la cárcel por Cristo. Esto me toca a mí, esto me toca. No te preocupes si un día me llevan por estar aquí, porque lo vamos a ir implementando. No sé, a mí no me interesa, yo creo en mi Dios. Y que me miren, denúnciame si quieres.
pero vamos a estar cada vez más tiempo aquí, con más hermanos aquí. Porque yo no quiero lucir como un cobarde. No quiero aplicar a ese pecado por el cual muchos se van a ir al infierno. Es un pecado que no se ve, que no se ve tan mal, pues, ¿verdad? Delante de los ojos de los hombres no se ve tan mal, pero delante de los ojos de Dios se ve como el peor adúltero. Los cobardes no heredarán el reino de los cielos, dice. Y eso no lo escribí yo. Pero oiga esto: fueron apedreados, dice, aserrados, puestos a prueba, muertos a filo de espada, anduvieron de acá para allá, cubiertos de pieles de ovejas y de cabras. Oiga, pobres, angustiados, maltratados. Pero mire cómo los describe Dios: de los cuales el mundo no era digno. Qué tremendo esto. Esto quebranta mi corazón, de verdad. Porque yo sé que a mí me van a juzgar por esto, a mí me van a señalar, a mí me pueden meter preso por esto. Pero Dios me dice: no te preocupes, no pelean contra ti, pelean contra mí. No te preocupes, ellos no son dignos de ti. Nadie estará molesto porque abrieron un bebedero de cerveza o de alcohol por ahí. Nadie, el vecindario a veces no se enoja porque los que están celebrando tienen la música que les gusta. No lo van a denunciar. Pero si tú le cantas al Señor, te van a denunciar porque no nos merecen. Entre tantas cosas que la iglesia es un tesoro tan especial para Dios que Dios lo ve inmerecedero de estar en la tierra. Hay tanta agradabilidad, somos tan agradables al Señor, que al mismo tiempo nos volvemos desagradables para el mundo. Pero no me importa, de los cuales el mundo no era digno, errando por los desiertos. Este no es el modelo de evangelio que la gente quiere. Es el evangelio que predicadores de mega iglesias han establecido como la prosperidad, como el derecho a quedarse en esta tierra, porque se queden en la tierra. Yo no quiero quedarme aquí. No me interesa, esto igual se va a acabar. Mira cómo anduvieron estos, mira. Y para Dios siguen siendo sus siervos. Y lo voy a decir con un sentimiento que llevo en mi corazón. Para muchos de los que me van a ver, ya no soy su pastor. Pero antes que yo lo supiera, Dios me lo dijo. Pero a cambio me dijo: para mí ha sido honorable. Para mí. Y eso llena mi corazón. De los cuales el mundo no era digno, errando por los desiertos, por los montes, por las cuevas. Qué desgracia que a veces nos hemos sentido dignos, siervos de Dios, cuando nos vemos rodeados de cosas materiales. Entonces, si soy siervo de Dios, el obrero es digno. Pero estos fueron dignos de una cueva, ¿sabes? Estos vivían en una cueva. Pero cueva cubierta por Dios, ¿qué será mejor? Una de esas casas soñadas, dicen por ahí, pero con la presencia del diablo. O una de esas cuevas frías, malolientes quizá, incómodas, oscuras, pero con la luz del Señor adentro, con el calor de Dios, con la frescura y la fragancia del amado. Y termino. Gloria a Dios. Y todos estos, porque esto es lo más importante, por favor, que me estás viendo. Mira quién pierde. Y todos estos, aunque alcanzaron buen testimonio mediante la fe, no recibieron lo prometido. Estás sujeto a esto. Es que yo sembré, perdiste tu tiempo. No hay una doctrina de siembra y cosecha como para hablar de un evangelio próspero. Eso se lo inventó Cash Luna, eso se lo inventó Maldonado, eso se lo inventó Benny Hinn, eso se lo inventó cualquier hijo del diablo. Pero este es el evangelio. Por eso te dije, ¿quién pierde? ¿Quién pierde si no se sujeta, como dice Pablo a Timoteo? El que no se sujeta a las sanas palabras de nuestro Señor Jesucristo está envanecido, no sabe nada. Estas son las sanas palabras de Dios. Él te dice: mira, lo siento,
dentro de mi entramado de designios, tú tienes que vivir en una cueva, pero sigues siendo rey. Dentro de lo que no te puedo explicar porque no lo vas a entender. Porque si te voy a hablar de algo que en el cielo tiene un nombre y se dice en el idioma del cielo, no lo vas a entender. Pero lo que te dejé, eso es. Ninguno de los que vemos aquí, estas mujeres no fueron tontas, como muchas que he oído hablar, que cuando dicen que tienen que ser humildes, ser sumisas, no, dices, ¿esa por qué es tonta? Pues no te llames más cristiana, porque el evangelio es de humildes, de humillados. Porque más de alguna vez esas mismas mujeres han dicho que ellas son humildes, o esos hombres, cualesquiera que sean. Entonces, y todos estos, aunque alcanzaron buen testimonio, mediante la fe, no recibieron lo prometido. Pero atención a este versículo: proveyendo Dios alguna cosa mejor para nosotros, para que no fuesen ellos perfeccionados aparte de nosotros. ¿Quién perdió? ¿Quién ganó? ¿Quién pierde? ¿Cómo estás? Que esto es lo hermoso. Esto es lo hermoso, esto es lo que muchos cristianos hoy en día no entienden. No entienden a un Pablo que iba prisionero, que había advertido sobre el naufragio y que no sé dónde llevaba las cadenas, y que no es casualidad que logró nadar hacia la orilla con ese peso, y que tan pronto llegó a la orilla empezó a ver a cómo ayudaba a los que lo llevaban preso. Claro, no los ayudó a ser más malos, los ayudó a entender el evangelio. Y eso es lo que muchos no aceptan. Pero tú decides en qué lugar quieres estar. Que Dios te bendiga en esta mañana, y hasta que Cristo nos permita volvernos a ver. La honra y la gloria es para el Señor. Amén.